Catalina, duquesa de Kent, falleció a los 92 años. El Palacio de Buckingham emitió un comunicado confirmando su fallecimiento en su residencia del Palacio de Kensington. Durante años, Catalina, duquesa de Kent, ha sido recordada como una de las miembros más compasivas y discretamente influyentes de la familia real británica. Pero ahora, han surgido revelaciones impactantes sobre las circunstancias que rodearon su muerte. El Palacio de Buckingham anunció hoy el fallecimiento del miembro de mayor edad de la familia real. El aviso oficial, como es tradición, se exhibió en la barandilla exterior, pintando un panorama mucho más oscuro e inquietante de lo que nadie podría haber imaginado. Entonces, ¿podría lo que una vez se creyó como el fallecimiento privado de una querida duquesa esconder algún secreto? Acompáñenos a descubrir la impactante revelación sobre la muerte de Catherine. La duquesa de Kent. Catherine, la duquesa de Kent. Catalina, duquesa de Kent, siempre se ha sentido profundamente orgullosa de sus raíces. Se convirtió en una figura muy querida en Yorkshire, pero en toda Gran Bretaña se la conoció más como la presencia real en Wimbledon. Lo que la hacía destacar no era solo su dignidad, sino también su calidez, especialmente su forma de tratar a las jugadoras que quedaban en segundo lugar. En lugar de dejarlas sumidas en la derrota, les ofrecía amabilidad, consuelo y ánimo. Esa delicadeza le granjeó millones de admiradores, quienes la veían como una figura de la realeza con un corazón verdaderamente humano. Durante más de 40 años, Catalina se dedicó al servicio público, asumiendo innumerables responsabilidades y convirtiéndose en una fuente de inspiración discreta para los miembros más jóvenes de la realeza que siguieron sus pasos. Para muchos, representaba las mejores cualidades de la monarquía: deber, compasión y humildad. Se la consideraba la embajadora perfecta de la familia real británica tras unirse a ella hace 64 años. Pero la vida como miembro de la realeza nunca fue tan fácil ni perfecta como parecía desde fuera. Desde el principio, el matrimonio de Catalina enfrentó una gran oposición. Algunos dudaban de que fuera lo suficientemente apta para la vida real, y muchos cuestionaban si el matrimonio sobreviviría. Los primeros años de su matrimonio fueron difíciles, sobre todo porque la carrera militar de su esposo implicaba largos periodos de separación. Catalina vivió gran parte de su temprana vida matrimonial como una esposa de militar, a menudo sola, lidiando con las presiones del deber real mientras extrañaba a su esposo. Estas dificultades le pasaron factura, e incluso cayó en una depresión tan grave que, en cierto momento, el matrimonio casi se vino abajo. Se dice que incluso consideró el divorcio, una idea impactante para una miembro de la realeza en aquella época. Soportó estas dificultades en silencio, llevando pesadas cargas sin perder su elegancia en público. Con el tiempo, Catalina decidió retirarse de muchos de sus deberes públicos y se apartó de la constante atención de la vida real. Sorprendentemente, lo hizo sin buscar atención ni hacer grandes anuncios. A lo largo de su matrimonio, también desafió la tradición con audacia. Se convirtió al catolicismo, un paso significativo e inusual dentro de la familia real, y posteriormente asumió un nuevo rol secreto trabajando con niños. Sobre este trabajo, dijo una vez: aprendí más de estos niños de lo que jamás les enseñé, revelando la humildad y la generosidad que la hicieron tan querida. Querida por el público y respetada por las numerosas causas que apoyó, Catalina ha logrado triunfar donde muchos miembros de la realeza han tropezado. Incluso ahora, a una edad en la que se esperaría que la mayoría de la gente bajara el ritmo y disfrutara de una vida más tranquila, sigue dedicando su tiempo, su energía y su compasión. Entonces, ¿cuándo fue el punto de inflexión en la vida de Catalina? Descubrámoslo. La boda real. La vida de Catalina Worsley cambió para siempre cuando conoció al príncipe Eduardo, Duque de Kent. Eduardo era el hijo mayor del príncipe Jorge, Duque de Kent, y la princesa Marina de Grecia y Dinamarca. Sus caminos se cruzaron cuando él estaba destinado en el campamento Cataract, y a partir de ese momento, su historia comenzó a tomar forma. El 8 de junio de 1961. Catalina y Eduardo se casaron en una ceremonia de extraordinaria belleza e historia en la Catedral de York. No fue una boda real cualquiera. Era la primera vez en 633 años que la Catedral de York albergaba un evento de este tipo. El último fue el matrimonio del rey Eduardo III con Felipa de Henao en 1328. Todo el día estuvo impregnado de un sentido de tradición y grandeza.
El padre de Catalina la acompañó con orgullo hasta el altar, mientras que el hermano menor de Eduardo, el príncipe Miguel de Kent, fue el padrino. Entre las damas de honor se encontraba la joven princesa Ana, quien más tarde se convertiría en la princesa real. El arzobispo de York, Michael Ramsey, dirigió la ceremonia, dándole el peso de la fe y la tradición. La lista de invitados rebosaba de nombres de la realeza y figuras famosas de todo el mundo. Asistió el legendario actor y dramaturgo Noel Coward, al igual que el actor estadounidense Douglas Fairbanks Jr., miembros de las familias reales de Gran Bretaña, Grecia, Dinamarca, Noruega, Yugoslavia, Rumanía y España también colmaron la catedral, lo que contribuyó a la importancia internacional del día. El vestido de novia de Catalina fue una creación digna de un momento como este, diseñado por John Cavanagh. Estaba confeccionado en delicada gasa de seda blanca. El vestido era majestuoso y llamativo, con escote alto, mangas largas y una amplia cola que llamaba la atención. Se utilizaron la asombrosa cantidad de 273 yardas de tela para su confección. Para completar su look, Catalina lució la tiara Kent con flecos de diamantes y perlas, que sujetó su velo y brilló con esplendor al entrar en su nueva vida real. El matrimonio pronto trajo consigo la alegría de tener hijos. El primogénito de la pareja, Jorge, conde de St. Andrews, nació el 26 de junio de 1962 en la casa familiar, Coppens. Posteriormente se casaría con Silvana Tomaselli. Su segunda hija, Lady Helen Tyler, nació el 28 de abril de 1964, también en Coppens, y posteriormente se casaría con Timothy Taylor. El menor, Lord Nicholas Windsor, llegó el 25 de julio de 1970 al King's College Hospital de Londres, y en 2006 se casó con Paola Doemi de Lupus de Frankopan, pero la vida familiar también trajo consigo desilusiones. En 1975, Catherine sufrió un aborto espontáneo causado por rubéola. En 1977, dio a luz a un niño muerto, llamado Patrick. Estas pérdidas le causaron un profundo dolor, y más tarde admitió que la llevaron a una profunda depresión. En 1997, al hablar abiertamente, describió lo devastadora que había sido la experiencia, afirmando que le inspiraba una profunda compasión por cualquier mujer que padeciera el dolor de un parto sin vida. La vida de Catalina como duquesa de Kent la llevó mucho más allá de Gran Bretaña. Vivió en Hong Kong y Alemania mientras su esposo servía en el ejército, adaptándose a los desafíos de la vida familiar militar. Juntos, ella y Eduardo representaron a la reina en numerosas ocasiones oficiales. Viajaron extensamente, asistiendo a eventos como las celebraciones de la independencia de Uganda y la coronación del rey de Tonga, llevando la presencia real a lugares remotos del mundo. Su vida familiar también estaba impregnada de la tradición real. Durante muchos años, vivieron en Wren House, dentro de los terrenos del Palacio de Kensington en Londres, de 1972 a 1990. También alquilaron Anmer Hall, una apacible residencia de campo en Norfolk, que les brindó un espacio alejado del bullicio de la ciudad. Entre alegrías y tristezas, responsabilidades públicas y luchas privadas, Catalina, duquesa de Kent, forjó una vida de dignidad, compasión y resiliencia, mientras permanecía fielmente al lado de su esposo. Pero ¿por qué Catalina se unió a la Iglesia Católica? Analicémoslo más detenidamente. Evento del catolicismo real. En enero de 1994, Catalina, duquesa de Kent, tomó una decisión muy personal e histórica. Se unió formalmente a la Iglesia Católica, convirtiéndose en la primera miembro de la familia real británica en hacerlo desde el rey Carlos II en 1685. No fue algo que se tomara a la ligera. Fue una decisión que le conmovía profundamente, y recibió la aprobación de la reina Isabel II, la monarca reinante en aquel momento. Cuando posteriormente habló de su decisión en una entrevista con la BBC, Catalina la explicó con una honestidad asombrosa. Dijo que le encantaba tener reglas claras que seguir, y la Iglesia Católica le dio precisamente eso. Y la Iglesia Católica te ofrece pautas. Comentó, siempre he deseado eso en mi vida. Me gusta saber qué se espera de mí. Me gusta que me digan, vas a ir a la iglesia el domingo. Y si no, te lo voy a decir. Sus palabras demostraron tanto su disciplina como su buen humor sobre la fe. Esta medida fue revolucionaria debido a la larga y compleja historia entre la monarquía británica y el catolicismo.
Desde la Ley de Establecimiento de 1701, cualquier miembro de la realeza que se casara con un católico perdía automáticamente su lugar en la línea de sucesión al trono. Sin embargo, existía una distinción importante en el caso de Catalina. La ley no se aplicaba a quienes se casaban con un anglicano que posteriormente se convertía al catolicismo. Catalina era anglicana al casarse con el príncipe Eduardo, Duque de Kent, por lo que su posición en la línea de sucesión no se vio afectada por su posterior conversión. Esto significó que el Duque de Kent conservó su legítimo lugar sin ninguna complicación constitucional. Con el paso de los años, la decisión de Catalina influyó en su familia. El hijo menor de la pareja, Lord Nicholas Windsor, también decidió convertirse al catolicismo. Su nieto, Lord Downpatrick, y su nieta, Lady Morena, siguieron el mismo camino. Era evidente que la fe y el ejemplo de Catalina habían dejado una huella imborrable, animando a la generación más joven a abrazar el catolicismo con convicción. La situación de su hijo mayor, Jorge, conde de San Andrés, era ligeramente distinta. Se había casado con una católica y, según las antiguas normas de la Ley de Establecimiento, este matrimonio lo descalificaba de la línea de sucesión. Sin embargo, la historia dio un nuevo giro en 2013 con la aprobación de la Ley de Sucesión a la Corona. Esta nueva ley anuló siglos de exclusión y permitió que quienes se habían casado con católicos volvieran a ocupar su lugar legítimo en el orden sucesorio. El conde de St. Andrews fue reconocido de nuevo en la línea de sucesión al trono. En cuanto al futuro, el título familiar en sí mismo tiene su propia importancia. El ducado de Kent no se rige por la ley de establecimiento. Esto significa que Lord Downpatrick, católico, sigue en la línea sucesoria para heredar el título de Duque de Kent algún día. Su fe católica no le impide convertirse en cabeza de familia ni asumir las responsabilidades inherentes al ducado. La decisión de Catalina en 1994 pudo haber parecido una elección personal, guiada por su corazón y su fe. Pero, en realidad, tuvo un peso mucho mayor. Desafió discretamente siglos de tradición real, influyó en sus hijos y nietos, y demostró que incluso en una de las familias reales más antiguas del mundo, el cambio y la fe podían ir de la mano. Pero ¿cómo fueron sus inicios? Descubrámoslo. Antecedentes históricos de Catherine. Catherine Lucy Mary Worsley nació el 22 de febrero de 1933 en Hovingham Hall, una gran finca familiar en Yorkshire. Fue la cuarta hija de su familia y la única hija de Sir William Worsley, cuarto baronet, quien se desempeñó como Lord Teniente de North Riding, y su esposa Joyce Morgan Brunner, quien vivió entre 1895 y 1979. La familia de Catherine tenía una rica historia y prestigio. Su madre, Joyce, era hija única de Sir John Brunner, segundo baronet, y nieta de Sir John Brunner, primer baronet. Sir John, padre, fue un industrial pionero que fundó Brunner Munn, empresa que posteriormente se convertiría en la reconocida Imperial Chemical Industries, I.C. Por línea paterna, la familia de Catherine se remontaba al siglo XVII. Era descendiente directa de Oliver Cromwell, Lord Protector de Inglaterra, a través de su hija menor, Frances Cromwell, Lady Russell. Esta herencia le proporcionó conexiones industriales e históricas que la vincularon con el pasado político, económico y social de Gran Bretaña. Cuando Catherine era un bebé, su familia la bautizó en la iglesia de Todos los Santos de Hovingham el 2 de abril de 1933. Sus padrinos reflejaban los amplios vínculos familiares. Entre ellos se encontraban su tío materno, Sir Felix Brunner, tercer baronet, así como el mayor Sir Digby Lawson, segundo baronet, su tía paterna, Lady Colgate, y Margaret Darcy Fife, de Nunnington Hall. A pesar de su origen privilegiado, la primera infancia de Catherine fue inusual, en un sentido importante. No recibió educación formal hasta los 10 años. Tras comenzar sus estudios, estudió en la escuela Queen Margaret de York y posteriormente en la escuela Runton Hill de North Norfolk. Fue en estas escuelas donde descubrió su amor por la música. Aprendió a tocar varios instrumentos, como el piano, el órgano y el violín. En su último año en Runton Hill, sus profesores y compañeros reconocieron su dedicación a la música. Fue elegida oficialmente secretaria de música de la escuela, cargo desde el cual organizó recitales y actuaciones en Norwich. Al terminar la escuela,
Había aprobado la prueba oral de francés y obtuvo una excelente calificación en literatura inglesa, lo que demostraba tanto su capacidad lingüística como su interés literario. El amor de Catherine por la música no era solo académico, sino profundamente personal. Años después, expresó una gran admiración por la célebre violonchelista Jacqueline du Pré. Habla sobre ella en el documental ¿Quién es Jacqueline du Pré?, del cineasta Christopher Newpen, antes de encontrar su camino. Catherine trabajó en diversos puestos de cuidado. Trabajó en un hogar infantil en York y posteriormente en una guardería en Londres. También solicitó el ingreso en la prestigiosa Real Academia de Música, pero lamentablemente no fue admitida. Sin desanimarse, siguió a sus hermanos a Oxford, donde estudiaban en la universidad. Durante su estancia, se matriculó en el colegio de la señorita Hubler, en el número 22 de Merton Street. El colegio era pequeño y selectivo, con solo 8 alumnos, y Catherine dedicó la mayor parte de su tiempo a la música. Su educación estuvo cuidadosamente estructurada bajo la tutela de 3 maestras: la directora, la señorita Hubler, quien enseñaba literatura francesa, pintura e historia, una francesa que enseñaba cocina, y una vienesa que le daba clases de música. Esta singular combinación de herencia personal, devoción musical y experiencias tempranas moldeó a Catalina en una mujer que inculcó la historia y el arte en su carácter. Si bien su trayectoria no fue la del éxito académico tradicional, su determinación y amor por la música le dieron una voz distintiva dentro de su familia y, más tarde, dentro de la propia familia real. ¿A qué desafíos se enfrentó en sus últimos años? Descubrámoslos. La vida oculta de Catherine Kent. En 1978, Catherine atravesó un momento difícil al estar ingresada en el hospital durante varias semanas debido a lo que se describió como tensión nerviosa. Poco después, la BBC informó que le habían diagnosticado colitis ulcerosa y virus de Epstein-Barr. Estas enfermedades suelen presentar síntomas muy similares a la EM, también llamada síndrome de fatiga crónica, que la deja débil y agotada. Años después, en 1999, se vio en el centro de una inusual controversia real. Un amigo cercano suyo había fallecido, dejando a un niño de 12 años. Catalina quiso consolar al niño, permitiéndole sentarse a su lado en el prestigioso palco real de Wimbledon, pero su petición fue denegada. El All England Club le recordó en lo que se describió como una carta bastante fría del presidente John Curry, que solo los niños de la familia real podían entrar al palco. Aunque se ofrecieron otros asientos, Catalina se molestó tanto que amenazó con boicotear el palco real por completo. En 2002, Catalina decidió retirarse discretamente de la vida real. Decidió dejar de usar el tratamiento de Su Alteza Real y redujo sus funciones públicas. A partir de entonces, la gente la llamó simplemente Catherine Kent, o Catherine, Duquesa de Kent, aunque en los documentos oficiales seguía figurando como Su Alteza Real la Duquesa de Kent. A pesar de su retirada de la fama, se mantuvo fiel a su familia y asistió a algunos de los eventos más importantes de la época, como la boda del príncipe Guillermo y Catherine Middleton en 2011, las celebraciones del jubileo de diamante de la reina en 2012 y la boda del príncipe Harry con Meghan Markle en 2018. Sin embargo, decidió no asistir al funeral de la reina Isabel II en 2022 ni a la coronación del rey Carlos III en 2023. Sus pasiones personales a menudo trascendieron más que sus títulos reales. En diciembre de 1989, apareció como invitada en el famoso programa Desert Island Discs de BBC Radio 4. Entre sus elecciones, escogió el Corpus Ave Verum de Mozart como su pieza musical favorita, un manual de bricolaje como libro y una lámpara solar como su artículo de lujo. Fiel a su pasión por la docencia, en 1996 comenzó a trabajar como profesora de música en la escuela primaria Wansbeck de Hull, impartiendo clases de piano tanto en la escuela como en un pequeño piso alquilado cerca del Palacio de Kensington. Catherine también era una firme defensora de los jóvenes músicos. Fue presidenta del Royal Northern College of Music, directora de la Fundación Nacional para la Música Juvenil entre 1999 y 2007, y posteriormente cofundó la organización benéfica Future Talent, que ayudaba a niños de familias de bajos recursos a desarrollar carreras musicales. Incluso habló de su pasión en el programa Real Story de BBC One en 2004, describiendo la docencia como un privilegio
y uno de los trabajos más emocionantes que cualquiera puede tener. Para sorpresa de muchos, en 2005 admitió en una entrevista con BBC Radio 3 que disfrutaba del rap y admiraba a artistas como Dido, cuya canción Thank You estaba entre sus favoritas. A lo largo de los años, también apoyó a la organización benéfica Making Music, se convirtió en mecenas de BBC Young Musician en 2004 y 2006, y trabajó incansablemente para abrir puertas a los niños en las artes. En 2011, su nombre apareció inesperadamente en relación con el escándalo de las escuchas telefónicas, cuando se alegó que un investigador privado había intentado acceder a las cuentas bancarias de ella y de su esposo. Sin embargo, Catherine continuó con su labor benéfica. En mayo de 2016, ofreció un concierto para niños pequeños en el Palacio de Buckingham, y en agosto de ese mismo año se convirtió en embajadora de los samaritanos, un cargo muy especial para ella, ya que había sido su mecenas real entre 1971 y 1999. También brindó su apoyo a UNICEF. Su última aparición pública fue el 9 de octubre de 2024, cuando se reunió con su familia para celebrar el 89, o cumpleaños de su esposo. Menos de un año después, el 4 de septiembre de 2025, Catalina falleció en el Palacio de Kensington a los 92 años. El Palacio de Buckingham anunció la noticia al día siguiente. Como muestra de respeto, las banderas de las residencias reales y los edificios gubernamentales ondearon a media asta, y se declaró luto en la Casa Real hasta su funeral. Su féretro reposará en la capilla privada del Palacio de Kensington antes de ser trasladado a la Catedral de Westminster para una recepción la víspera del servicio, el funeral, que se celebrará el 16 de septiembre de 2025 en la Catedral. Será una ocasión histórica, el primer funeral católico real en la historia británica moderna, con una solemne misa de requiem. Posteriormente, será sepultada en el Cementerio Real de Frogmore, cerrando así el último capítulo de una vida real, notable y profundamente humana. ¿Qué opinas sobre la causa de la muerte de Catalina, la duquesa de Kent? Comparte tu opinión con nosotros en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte.